la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles y sobre todo pues cuando más necesitamos de su presencia en nuestras vidas y que sea Él haciendo y no nosotros. Quiero orar primero que nada para que tome el Espíritu Santo control de esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, dándote gracias, Señor, por la vida, por haber derramado tu sangre preciosa. Señor, por redimirnos, por limpiar nuestras faltas delante de tu presencia. Señor, y hoy podernos presentarnos delante de ti, limpios, puros, irreprensibles, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. Estamos claros y convencidos de eso, Dios mío querido, porque tú nos has limpiado. Gracias por poner en nosotros tu Espíritu Santo, y es ese Espíritu Santo quien nos guía, nos instruye, nos ayuda, nos bendice a través de tu palabra y nos permite entenderla. Gracias por las revelaciones que nos permite a través de ella. En esta hora, Señor, clamo a ti para que sea usted tomando control. Permite, Señor, que tu palabra, como siempre, sea una buena semilla y que nosotros seamos buena tierra para que ella germine y dé fruto conforme a tus propósitos y no vuelva a ti vacía. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, en el cual oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, la semana pasada, pues, celebrábamos ese aniversario hermoso de Andey y estábamos festejando. Y en honor a esa gran actividad y en honor a esas hermosas mujeres que te han dado en este tiempo, en esta época de trabajar en el nombre de Jesús. En la Biblia ninguna mujer Dios le dice levántate, esfuérzate, sé valiente. La mujer es valiente por naturaleza, es esforzada por naturaleza también. Y en virtud de eso y esa hermosa palabra que llevaba mi esposa Roraima sobre Rahab, quiero destacar pues en esta noche otras mujeres que también fueron determinantes en el buen desarrollo y el propósito de Dios para su plan de salvación hasta nuestros tiempos. Y el pastor Gregorio Sánchez el domingo en la noche también hacía alusión sobre la genealogía de Jesús y las mujeres que tomaron parte en esa genealogía. Yo me reía porque cuando yo regreso a los caminos del Señor después de 27 años, yo vengo muy reacio, vengo muy rebelde y no quería nada con Dios, pero Dios me fue guiando nuevamente a su camino. Y yo pido una recomendación, pues, de que debo empezar yo a leer, porque yo había entendido en los tiempos antiguos que Dios me hablaba, yo abría la Biblia y donde se abriera, ahí hablaba y por ahí yo podía entender. Pues eso no funciona, porque la Biblia no es un libro literario y secuencial que uno lo abre y lee y entiende, a menos que caiga en los proverbios, que caiga en los salmos. Y cuando yo pido recomendación a mi hermano Chequelo en esa estructura de reinicio, él me dice, lee los evangelios. Y yo comienzo pues leyendo Mateo y cuando el pastor Gregorio hablaba de la genealogía y mi esposa Rema también, yo me reía porque en mi rebeldía, cuando yo comienzo leyendo Mateo 1, yo comienzo a leer que Abraham engendró de Isaac a Jacob y Jacob engendró a Judá y de Judá Tamar tuvo a Fares y así a Sara y Fares a Enrón y Enrón a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Yo digo, ¿y para qué me interesa a mí ese poco de nombre? ¿Qué me interesa a mí eso? Yo decía, a lo mejor cuando me nazca un nieto nuevo, ya tenía, en ese momento tenía 4 nada más. Ahorita tengo 7, gracias al Señor. Pero en ese momento yo decía, cuando me nazca un nieto nuevo, busco esa Biblia y busco un nombre que me agrade, se lo pongo y listo. Y tiro la Biblia en la cama. Las mujeres son muy inteligentes y importantes en la santidad de un hombre. De hecho, el título de hoy se llama La mujer cuida de la santidad del hombre de Dios. Oiga esto, la mujer cuida de la santidad del hombre de Dios. Yo en mi rebeldía y enredado con ese poco de nombre, mi esposa me dice, Humber, muy sabiamente, oye esto,
Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mi mandamiento, porque larguras de día y años de vida y paz te aumentarán. Yo digo, esa está buena. ¿Quién no quiere vivir bastante? Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escribe en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Yo dije, eso está bastante bien, eso es fantástico. Todo el mundo quiere tener buena opinión de Dios y los hombres, y sobre todo yo, sabiendo de cómo venía. Ella sigue leyendo y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo digo, Rora, ¿y dónde queda eso? Eso está en el libro de Proverbios 3, del 1 al 7. Yo dije, pero qué bueno, eso me gustó, porque vi una esencia distinta a ese poco de nombre que hoy día los entiendo cada uno. Pasa el tiempo y comienzo a investigar y por aquí y por allá. Y el Señor, pues ya cuando Rora empieza esa predicación el domingo, yo le daba gracias a Dios y se me salían las lágrimas porque yo he investigado eso y conozco esa esencia de saber de dónde venía vos, de dónde venía Isaí, qué pasó con Raad. Y yo había investigado eso y en alguna oportunidad he predicado con eso. Pero nunca le dije a ella para esta predicación, ni ella me preguntó nada, sino bajo su dirección del Espíritu Santo, como decía ella, una madrugada el Señor la tomó y dijo que tenía que hablar de Raab. Qué maravilloso es eso. Qué sabroso es saber de la historia. Y cuando estamos en los caminos del Señor, lo primero que tenemos que saber es de la historia. Porque la historia nos va a llevar al conocimiento no del pueblo de Dios, sino la historia de Dios con el hombre y la rebeldía que el hombre ha tenido y la reacción a la autoridad. El hombre no ha querido estar bajo sujeción. Y eso ha sido la gran situación que Dios ha presentado pues con el hombre y ha buscado la forma de tratar de solventar esa situación y lo ha logrado gracias al Señor, cuando el hombre realmente quiere. Total que en esa maravilloso mensaje que daba mi esposa el domingo y el pastor en la noche, el pastor Gregorio, cuando el hermano Loan me dice, mira, puedes dar un mensaje este domingo, ¿cómo no? Yo siempre, como decía Yaniel, he enseñado eso porque Dios me lo ha hecho vivir, que somos en Cristo soldados y como soldados de Cristo tenemos que estar siempre dispuestos y siempre listos. Y en la búsqueda le pedí al Señor pues que me permitiera en su santa voluntad buscar un tema para esto. Y me hacía entender Dios que la mujer indudablemente que es importante para cuidar la santidad del hombre de Dios. Y me ponía en mente tres personas, tres mujeres que fueron sumamente importantes en esa decisión. Hubieron otras que la Biblia las nombra también y no tenemos el tiempo suficiente como para nombrarlas todas. Por ejemplo, Esther, imagínense lo que hizo Esther, la importancia de hacer revocar un edicto del rey Asuero de que todo judío tenía que ser eliminado y ella valientemente, inclusive consciente de que podía morir, dijo, bueno, si perezco que perezca, pero voy a ver al rey y pudo lograr acabar con ese edicto. Otras mujeres que no lo nombran muy fácilmente y que se ven por allí con pinzas es Cifra y Fua. Las dos parteras que estaban en Egipto cuando se multiplicaba el pueblo de Israel y el faraón le dio la orden de que tenía que eliminar los varones porque estaban creciendo mucho. Y esas mujeres temerosas de Dios hicieron caso omiso a ese edicto y exponiéndose a contradecir una orden del rey, que eso era muerte segura, no hicieron como ella les dijo y gracias a eso salvaron entonces a Moisés. Sabemos toda la historia que pasó con Moisés. Pero esas mujeres valientes me lleva siempre a un tema que he venido desarrollando porque Dios me lo ha revelado también, que es ver qué pasó con Rebeca. Como predicador de la palabra en estos 10 años, yo les pedí siempre a Dios, Dios mío,
ya que llegué a tus caminos de nuevo, ya a una edad de 48 años, en el tiempo que me queda, permíteme dedicar el tiempo para ti. Como deportista que siempre fui, yo le decía al Señor, no me dejes jugando banca, póngame a trabajar, póngame en la actividad. Y desde los 3 meses prácticamente, pasé 4 meses en disciplina, porque mi pastor José Ángel, usted sabe, ustedes lo conocen, cuando yo llego de nuevo y quiero hacer alguna actividad, él pues haciendo cumplir las normativas, él me dice, amigo, usted sabe, ven acá, usted sabe que usted se bautizó acá en esta iglesia. Sí, señor. Yo llegué muy contento con mi esposa y mi familia de nuevo al Señor. Y usted sabe que usted se casó también, sí. Y usted sabe que usted no puede venir aquí como Juan por su casa alegremente, porque yo hasta quería cantar la primera noche. Usted está en disciplina. Yo le dije, ¿cómo que en disciplina? Si acabo, tengo 2 días que empecé de nuevo. Me dice, pues sí, señor. Y yo le decía, pero ¿cómo hago yo? Si yo no vivo aquí en esta ciudad, no me interesa. Yo no trabajo aquí, no me interesa, usted está en disciplina. Y cuando me la quitan, depende de su conducta y su comportamiento. Eso duró 4 meses. Y enseguida pues me la quitaron un miércoles y el día domingo estaba en una iglesia predicando donde el pastor Piñango. Y así empecé a predicar desde muy joven en los caminos del Señor, en varias situaciones y varias iglesias, inclusive algunas denominaciones, porque enseguida fui administrador de la Confraternidad de Pastores y Líderes y había 33 iglesias. Y eran una de la organización nuestra, 2 que eran independientes y el resto eran pentecostales y bautistas y así. Me permitió entonces estar en diferentes organizaciones predicando y hasta el momento, gracias al Señor, lo vengo haciendo. Pero algo me llamaba la atención como predicador, que estaba en contra del principio, en contra de las cosas que era referente a Rebeca y el tema que pasó con Jacob. Yo decía, ¿cómo yo voy a predicar de una mentira? ¿Cómo voy a predicar de que hubo un engaño para Isaac y esas cosas? Yo decía, eso no me parece bien. Y comencé a trabajar en función a eso y a pedirle revelación de Dios y a pedir la verdad para poder predicar siempre la verdad. Siempre me cohibí de hacer eso hasta entonces que el Señor me reveló la verdad de eso, porque ella como mujer de Dios cuidó, bajo obediencia al Señor, cuidó lo que su marido tenía que hacer correctamente, que era la santidad. ¿Qué tenía que hacer? Bendecir al primogénito. Y haciendo un poco de historia, pudiéramos ver en el libro de Génesis 25:20, cuando Isaac tenía 40 años, él tomó por mujer a Rebeca, ya sabemos eso, y oró Isaac por su mujer porque ella era estéril. Se repite la historia es cíclica. Ya había pasado lo mismo con Sara. Sara era estéril y Dios la bendijo. Rebeca era estéril y Dios la bendijo. Pero en este caso muy particular, Rebeca sale embarazada y ella concibe, pues, y dice la Biblia en el versículo 22 que luchaban dentro de ella los chicos, los niños. Y es así que ella viene y le consulta a Dios y le dice, Dios, si es así, ¿para qué vivo yo? Yo siempre pregunto cuando predico sobre esto, cuando una mujer está embarazada y se le mueve el niño, le produce dolor, imagínense 2 luchando ya. El dolor y la angustia de ella era tremenda. Y viene a hacerle una consulta a Dios. Y Dios le responde, dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa es la promesa que Dios le da, porque Dios sabe todas las cosas. Nosotros vemos las cosas a simple vista y entendemos según lo que miramos, pero investigando, pidiendo adoración al Señor, pidiendo revelación al Señor, déjeme explicar lo siguiente. Cuando un óvulo fecunda, cuando un óvulo es fecundado por un esperma, en el momento de la eyaculación, cuando es fecundado se deposita en el útero. Cuando otro óvulo es fecundado al mismo tiempo, ¿dónde se deposita? Arriba del primero, no puede. El útero es oblicuo y no puede pasar. Al lado del primero, tampoco, porque entonces el embarazo sería horizontal. Se coloca debajo del primero.
Y quiero decir esto porque esto es una verdad sumamente importante. En el momento del parto, ¿quién nace primero? El que está abajo. Pero resulta que el primero engendrado es el de arriba. Y resulta que la bendición es para el primogénito. Primogénito es el primero engendrado del Espíritu. Yo llego a esas conclusiones porque leyendo anteriormente a eso me doy cuenta que la Biblia en un momento relata sobre cuando habla de Ismael y habla de Isaac. Cuando se refiere a Isaac, la Biblia dice, y el primogénito de Abraham. Yo digo, ah, caramba, pero cuando Isaac nació, ya Ismael tenía 13 años. ¿Cómo es posible que es el primogénito? Y comienzo a investigar la palabra primogenitura. El primero engendrado por el Espíritu en el orden de Dios. Por ejemplo, Jesucristo, según Juan 3:16, porque de tal manera Dios a su Hijo unigénito. En ese momento, para explicar esto, Jesús era el unigénito engendrado directamente del Espíritu Santo. Después del día de Pentecostés ya no es el unigénito, es el primogénito, porque cada uno de nosotros también somos engendrados por el Espíritu Santo. Bajo ese concepto, bajo esa conclusión, entonces vemos que quien nace primero es Esaú, pero no es el primogénito. ¿Y dónde era la bendición? ¿El que nacía primero o sobre el primogénito? Raquel cumplió con la promesa de Dios y ella, quizás sin saber científicamente estas cosas, luchó y veló para que su esposo bendijera, aún en contra de su voluntad, porque ella más nunca, dice la Biblia, que pudo ver a Jacob. Ella sacrificó eso por Jacob, inclusive dijo que estuviera cualquier cosa y maldición sobre ella. Ella tomó ese reto. Las mujeres son valientes. Y es así pues como Isaac bendice a Jacob. Fíjense que eso es tan importante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera bendecido a Esaú? Fíjense lo que pasó con Jacob. La historia de Jacob se repite. La historia de Jacob se casa con Raquel. Es engañado por Labán. Tiene Jacob, una esposa que no era la que él quería, pero la tuvo por esposa. Y cuando le reclama a Labán, todos conocemos esa historia, él arregla, porque los judíos son muy buenos para hacer negocios. Son buenísimos para hacer negocios. Y él arregla entonces con Labán y dice que va a trabajar por la mujer que él quería, por Raquel, 7 años más. Y una semana después de estar de la noche, la semana nupcial con Lea, tiene también entonces la oportunidad de casarse y tener por mujer a Raquel. Fíjense una cosa que es sumamente importante. Lea tiene 4 hijos. Tiene a Rubén, tiene a Simeón, tiene a Leví y a Judá. Y se le seca el vientre, dice la Biblia. Raquel, sintiéndose ofendida, la mayor ofensa para una mujer judía era no procrear, no darle hijo al esposo, le propone entonces que se acueste con Bilha y le entrega a Bilha por mujer. Y es así que entonces tiene Jacob 2 hijos más. Tiene a Gad y a Ser. Lea, viendo que Raquel le entrega a la sierva, ella también no se queda atrás. Yo siempre digo en eso que el que estaba tranquilito y el que cumplía con todo el mundo era Jacob. Jacob no decía nada. Vino Raquel, le puso la sierva, él se quedó tranquilo, ¿cómo no? Vino Lea, le puso la sierva, ¿cómo no? También aceptó. Muy hábilmente. Y tuvo entonces hijos con Silpa y nacieron de Silpa 2 hijos. Nació Dan y Nectalí. ¿Cómo inserta Dios personas que no están, que uno cree que no están en la línea, pero que están en los propósitos de Dios? Llega Lea y empieza entonces a clamarle al Señor y a pedirle pues que le dé hijos también, y le da 3 hijos más. Le da a Zabulón, a Isaacar y a Zabulón y a Dina. Ya lleva 10 varones. Es así como después llega Dios y tiene misericordia de Raquel y nace José. Y cuando nace Benjamín es que muere entonces Raquel. Digo esto porque eso fue fruto de la bendición que tuvo Jacob.
y a través de esos 12 varones, porque siempre pregunta cuántos hijos tuvo Jacob, 12, no, tuvo 13, 12 varones y una hembra, que fue la que fue violada por Siquén, y después Rubén y Simeón tuvieron venganza y los mataron a todos los hombres en Siquén en ese tiempo. Sin embargo, es importante como por cuidar Rebeca, que se diera las cosas correctas, que hiciera Isaac la bendición correcta. Fíjese qué pasó después con Jacob y mire qué pasó con el pueblo de Israel. Entonces, en ese orden de idea, vemos como el Señor siempre toma control de las cosas. Y son cosas, como decía el pastor Gregorio el domingo, hay cosas que son incomprensibles para nuestra mente. Hay cosas que no se ven a simple vista, pero que Dios tiene control de todo. Como segundo ejemplo, en esta noche, de esas mujeres que estuvieron pendientes de que sus esposos hicieran lo correcto, otra que no tiene ese protagonismo abiertamente como las que hemos nombrado hasta el momento, es Séfora, la esposa de Moisés. Fíjense ustedes que narra el libro del Éxodo, que después que Dios toma el encuentro con Moisés, ya Moisés tiene una edad adulta, pues ya tenía 40 años en el desierto, en un proceso de transición. En un proceso de transición. Toda persona, desde el momento que el Señor lo llama hasta que alcanza esa perfección y esa bendición que Dios quiere, pasa por un proceso de transición, un proceso transitorio de formación. Así lo pasó Pablo. Pablo tuvo 17 años. Tuvo en el desierto 3 y después se fue 14 a Tarso, de donde era. Moisés tuvo 40 años pastoreando. Y Dios lo va formando. El proceso de transición es el momento de que uno acepta al Señor hasta que se perfecciona. ¿Y cómo se perfecciona? A través de conocer las cosas, conocer de Dios, conocer la Escritura. Y en ese periodo, en ese proceso, está mucha gente. Va a depender del tiempo y dedicación y que ponga al respecto. Por ejemplo, el pueblo de Israel, en un proceso que debía pasar no más de 3 meses, pasó 40 años en ese proceso de transición entre la libertad de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió? No se sujetaron a autoridad. El Señor le puso leyes, le puso 10 leyes de moralidad, le puso 613 leyes de decretos y estatutos para que se convivieran unos con otros, porque era mucha gente en el desierto. Y le puso 5 leyes humanitarias y ellos no permitieron eso. Y en ese proceso de transición, de formación, de limpieza, de purificación, de santificación, perdieron la vida. Solo 2 entraron a la tierra prometida. Solo 2 de todos los que salieron. Y ese proceso, todos pasamos por ese proceso. Moisés pasaba en ese proceso de formación y es cuando tiene el encuentro con el Señor. Y va entonces a recibir la dirección de Dios en la zarza ardiente y todo lo que Dios hace para convencerlo. Porque Moisés simplemente no quería volver a Egipto. Y Dios le dice, mira chico, ¿qué tú tienes en la mano? Y ustedes conocen la historia. Mira, si algo es bueno predicar en las iglesias de Oyení, porque los oyenistas saben de Biblia. Y es bueno hablar cuando la gente sabe lo que uno está diciendo. Y lo convence. Y después que lo convence y le da las pruebas, métete la mano en el seno, sácala, mira, la tienes blanquecida de una lepra, vuelve a meter, se sana, inclusive le da la prueba de convertir el agua en sangre y todas las cosas. Lo convence. Dice el capítulo 4, versículo 18 en adelante, que él se viene entonces a Madián, donde estaba su esposa, donde estaban sus hijos, a pedir la bendición de Jetro. Dice la Biblia en el versículo 20 que él pues tomó a su mujer, a sus hijos, los puso sobre un burrito, sobre un asno y se fue hacia Egipto. Tomó la vara, porque la vara significa autoridad, autoridad de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha transferido su autoridad, usémosla. A veces que yo, cuando leía la Biblia estos días, yo veía de que los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe.
aumentan en la fe. Yo decía, ¿será que la fe es como un saldo? Se me acabó la fe, necesito más, Señor. No, la fe es un don dado por Dios y tenemos que usarlo. No necesitamos que nos aumente el saldo de la fe. Ya tenemos la autoridad, tenemos la fe, tenemos que tener la convicción de que estamos en el nombre de Jesús y que tenemos la autoridad para hacerlo. Pero para tener autoridad, como decía la última vez que prediqué, en este medio tenemos que tener moral. Porque la moral es lo que te permite tener autoridad. Tú no puedes aconsejar, tú no puedes, si tú estás haciendo lo malo delante de Dios, porque si tú tienes culpas, si tú tienes indicios, si tú tienes evidencia de que el enemigo te culpe, tú no puedes reprenderlo. Tú reprendes una enfermedad si tú no tienes autoridad para hacerlo, porque estás en pecado. Y hay gente que está en pecado oculto y Dios lo sabe. Sin embargo, volviendo al tema de Séfora, ella pues viene con su esposo a Egipto. Pero dice la Biblia, que es donde yo no entendía esta parte en esa búsqueda, después que es convencido y viene contento, viene bajo la bendición de Dios, viene bajo la bendición de su suegro, que era sacerdote en Madián, de Jetro, viene con su esposa, viene haciendo todo lo correcto. Dice el versículo 24 de Éxodo 4, que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Vas a cumplir con tu ministerio, vas convencido de Dios, vas bajo el amparo y la cobertura y Dios te quiere matar. ¿Por qué? Primero, no dice abiertamente ahí que es a Moisés, pero sí es Moisés. ¿Y por qué quiere matar a Moisés? Después que viene ese encuentro maravilloso. Resulta, mis hermanos, y ahí es donde la mujer juega un papel importante. Toda mujer que Dios ha puesto a nuestro lado, a los pastores, a los líderes y a todos los que trabajan en la obra del Señor, es importante la pureza y la santidad y la convicción y más allá de eso, el temor que esa mujer tiene que tener delante de Dios y tener autoridad también delante de Dios. Porque hay momentos que nosotros nos afligimos en el momento de transición, el paso de transición, tenemos dificultades y esa mujer la que está ahí detrás de nosotros, al lado de nosotros, al frente de nosotros, apoyándonos, ayudándonos a salir adelante hasta para salvarnos la vida. 15 días antes de yo venirme a Portugal, hicimos una maniobra, mi esposa y yo, y pudimos asistir al encuentro que se hizo en el Rincón, perdón. Y yo, por mi mente pasó, yo tenía mucho tiempo porque tenía ya casi 2 años en Puerto Ordaz y no había ido a un encuentro de la zona. Y queríamos asistir para saludar a nuestros hermanos. Y el día que llego, esos días anteriores, me había aspirado humo de un camión de gasoil y estaba muy afectado de los pulmones. Y en la búsqueda de mejoras y eso, me apliqué creo que fue Exomedine. Y en la noche que llegamos allá, casi me ahogo, casi me muero. Y yo que estuve 15 años en medicina, sé qué estaba pasando, sé que se desarrolló lo que se llama un shock anafiláctico. Se inflama la glotis y la epiglotis y es el paso de oxígeno a los pulmones. Y cuando eso se inflama, eso es irreversible, a menos que se ataque a tiempo. Como yo sé lo que me está sucediendo, yo no sufro de gripe ni de nada, y me estoy ahogando, mi esposa está al lado y le pido a ella, le clamo que ore por mí, y ella con toda autoridad pudo reprender el proceso, pudo revertir el proceso, porque cuando tengo la asistencia médica y el día siguiente, el día sábado, es que voy al ambulatorio y me explica una cosa, hidrocortisona, por cierto, es que entonces me aclara la situación, pero cuando hablo con una doctora que estaba en el evento, me dice, mira, es imposible que esto haya sucedido así. Es imposible que me dice, tú estás vivo por la misericordia de Dios. Porque cuando se cierra eso es irreversible. Es donde la gente tiene un paro respiratorio y se ahoga. Ya yo tenía moretones, ronchas y estaba muy mal. Y por la misericordia de Dios, puedo decirlo por testimonio, ese día me dieron entonces la escuela dominical. Me dijo el coordinador, mira hermano, te puede llevar mañana a la escuela dominical. Yo siempre dije sí.
esa es normativa. Así yo no sepa, no pueda esto, siempre voy a decir sí, porque ese fue mi propósito con el Señor y me ha probado muchas veces sobre esa obediencia. Y digo esto como testimonio porque la esposa de uno, nuestras esposas están allí pendientes y son bendecidas. Cuando dicen que son nuestra ayuda idónea, no es nada más para que te planche, para que te lave, para que te cocine, no, es para que te ayuden a mantener tu santidad, para que te ayude a hacer lo correcto. ¿Qué hizo Séfora en ese caso? ¿Qué sucedió cuando Moisés está en una posada descansando y Dios casi que lo mata? Dice la Biblia que Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio del hijo y se lo echó a sus pies diciéndole, de verdad tú me eres un esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¡Ah, caramba! Ella sabía entonces, fíjense lo importante, ella sabía plenamente cuál era la causa. No podía Moisés ir a emprender un ministerio, una labor tan importante, no teniendo los hijos en orden. Había un pacto entre Dios y los judíos, que todo varón tenía que ser circuncidado. Y él no había cumplido con ese pacto con sus hijos. ¿Con qué moral entonces él iba a circuncidar a los demás? ¿Cómo iba a emprender su labor si sus hijos no estaban en orden? Si sus hijos no estaban haciendo lo correcto. Si él no estaba haciendo lo correcto en su familia. Mire, mi hermano querido. Y esta palabra va con todos nosotros. Para poder ejercer bien el ministerio, nuestras familias tienen que estar ordenadas. Nuestra familia tiene que estar en sintonía con Dios, bajo autoridad. En la casa, la autoridad debe ser de mamá y papá, y eso se ha tergiversado. Estos no quieren mandar a los hijos porque los hijos no ven que somos anticuados, los hijos no ven que no tenemos razón, los hijos creen que tienen la razón, y eso no es así. Ellos no tienen la experiencia para tomar decisiones. ¿Por qué se cree usted que Jesús, bueno, ya dije de Jesús, empezó su ministerio a los 30 años? Pero puedo hablar de el mismo caso del rey David. El rey David fue ungido a los 17, pero fue coronado a los 30. ¿Por qué tuvo que esperar 13? Yo siempre me preguntaba por qué Jesús tuvo que esperar tener 30 años para ejercer su ministerio y no a los 25, 21, a los 29. Porque como judío tenía que cumplir con una ley, que para poder ejercer un ministerio, que para poder recibir el sacerdocio tenía que ser a los 30 años. Eso lo dice el libro de Números capítulo 4, versículo 2 en adelante. Y él como judío tenía que cumplir con eso. A veces no vemos las cosas tan fácilmente, porque la Biblia no se ven las cosas tan fácilmente. ¿Por qué tuvo que ser bautizado? ¿Por qué por Juan? Hemos visto que Juan era un profeta vestido de una manera excéntrica y estuvo en el escenario un poco tiempo porque después le quitaron la cabeza después que bautizó a Jesús. No hemos recordado que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, de Zacarías, y los hijos de sacerdotes eran sacerdotes. Y Dios lo preservó para ese momento. Claro, no según el orden, como dice la Biblia. Jesús no es sacerdote por el orden de Levítico, sino por el orden de Melquisedec, que era rey y sumo sacerdote. Y esto es importante saber, mi hermano querido, porque Jesús tenía que recibir a los 30 años, decía la costumbre, que es cuando el papá presentaba al hijo a la sociedad y le decía, mira, de ahora en adelante mi hijo se encarga de mis negocios, se encarga de mis actividades, porque ya yo le doy paso, porque ya tenía 30 años, era mayorcito para tomar decisiones. Y es en ese momento cuando él es bautizado que Dios dice, una voz con voz de trueno, dice, este es mi hijo amado, él lo presenta, en el cual tengo complacencia. Porque como sacerdote tenía que recibir 3 grandes propósitos. Un sacerdote tiene que ser líder. Usted, hermano querido, tiene que ser líder para llevar a su familia a los caminos del Señor. Y digo esto porque los mayores desertores de las iglesias son los hijos de los pastores y de los líderes. Y eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Y Dios lo sabe. Y Él sabe por qué estoy dando esta palabra. Y nosotros como líderes, Jesús como líder fue nuestro guía y es nuestro guía. Pero también tiene que ser protector. ¿Y qué más? Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua de reposo me pastoreará. Nada nos falta en el Señor. Y la otra propósito y actividad de un
de un sacerdote es ser proveedor. ¿Quién más que Jesús? Que con 5 panes y 2 peces Dios alimentó a 5,000 y después en otra actividad 4,000 más y nos alimenta todos los días. Yo soy un ejemplo de eso. Dios me sustenta, el Señor me sustenta a mí todos los días. Todos los días. Y doy gracias al Señor por eso. Porque económicamente, y lo puedo decir abiertamente, con toda confianza y seguridad, yo tengo 20 años sin sueldo. 20 años, 10 antes de que salí de las empresas y estando en el camino del Señor, no he tenido sueldo. He asistido por la misericordia de Dios, así que yo soy un ejemplo verificable de que Dios me sustenta. Hasta que pase mi proceso de transición, hasta que pase mi proceso de formación, de pureza, de purificación, de santificación, y todos estamos pasando por eso. Y cuando sea el tiempo adecuado, Dios va a abrir las ventanas de los cielos económicamente. Y lo creo para nuestra organización también. Por eso le decía a mi pastor Edwin, que está por allí, sobre la necesidad de abrir rápidamente una fundación internacional, porque sé que vienen grandes cosas para nuestra organización, a todo aquel que pasa efectivamente su proceso de transición y de pureza en el Señor, porque Dios va a bendecir y te va a llevar a la tierra prometida cuando estés listo. Mientras no estés listo, ahí te va a aguantar. Así pasó con Moisés. Después que él circuncidó y su esposa de momento se fue que él continuó adelante. Y ya como tercer punto, como tercer mujer que Dios me daba para y fíjese usted que eso de la circuncisión era tan importante, que hay cosas que no se ven a simple vista. ¿Por qué tenía que circuncidarlo al 8º día de nacido y no antes? ¿Por qué no al 5º día, al recién nacido o al 7º día? Ah, porque científicamente se demuestra que la vitamina K, que es la anticoagulante natural, se libera a octavo. Eso lo sabía Dios nada más. Los judíos no, ni nadie. En ese tiempo, ahorita la ciencia lo sabe, y muchos que Dios nos ha permitido saber eso también. Sin embargo, Moisés no había hecho eso con su hijo. Ya creo que era Emerson, que se llamaba, ya era un poquito grandecito y fue circuncidado en ese momento, pero él no había cumplido con eso. Tenía que cumplir con ese requisito para poder hacer lo que Dios le permitió hacer, tener autoridad. ¿Usted cree que él hubiera podido abrir el mar Rojo en dos y hablar con autoridad si no hubiese hecho lo correcto? No, señor. Y esa mujer que estaba, de su esposa que estaba con él, fue que permitió, por eso el tema se llama La mujer cuida la santidad del hombre de Dios. Y ya para finalizar este tema, pues, porque el tiempo es corto, encontramos en la Biblia un pasaje que a mí me impactó porque yo no lo manejaba, no lo conocía. Y estos días buscando y buscando, Dios me pone en la mente y Dios trata conmigo de una manera muy particular porque yo no era un estudioso de la Biblia, ni ahora sí me he dedicado. Yo le doy gracias a Dios por el pastor Gregorio del 2013 que puso el reto bíblico, porque creo que yo fui el último que se inscribió, porque yo era el nuevo. Yo dije, ¿qué voy a yo a estar compitiendo con esos eruditos de la Biblia? Digamos usted en la zona 1 que está el pastor Santos, entre otros. Hay mucha gente, hay gente en la zona 1 que se sabe el Nuevo Testamento de memoria, jóvenes que se han dedicado a estudiar. Y yo una vez yo dije, no, hombre, y chequé lo que era el coordinador. Mi hermano me dijo, escribe. Le dije, no, yo estoy bien así como estoy. Dios me daba la palabra porque yo me acostumbré que yo voy a predicar y yo oro al Señor y Dios me da el pasaje como que yo lo manejara muy bien, como que lo conociera y me da la cita. Antes yo se me olvidaba, pero ahora mi esposa me recomendó, mire, usted se levanta, anota y es que Dios le está dando la palabra. Y así empecé a hacerlo. Y yo empecé a leer la Biblia, fue con el reto bíblico, porque yo siempre fui, la Biblia no dice flojo, dice pereza. Yo siempre fui perezoso, porque flojo se escucha muy malo. De leer, yo siempre fui de números, de química, física y fórmulas. A mí me daban todas páginas en blanco y yo las llenaba de fórmulas y de cosas, porque en eso me formé. Pero de leer, nada, literalmente nada. Y en la Biblia hay que leer para poder saber, porque ¿cómo tú vas a tener sabiduría
si tú no tienes conocimiento. Mire, para poder adquirir las cosas tienes que tener conocimiento. Y conocimiento se quiere leyendo. Todos los días Dios bendiga a mi esposa Roraima. No me canso siempre de bendecirla, porque ella desde muy temprano tomó un hábito de lectura, pero impresionante, por 7 años quizás, sí, 7 consecutivos. Ella leía la Biblia de 8:30 de la mañana hasta las 11:30. Después que hacía el desayuno y se quitaba para hacer el almuerzo. Y después a las 2:30, así estuviese reposando, son las 2:30, a leer. Y yo decía, qué maravilla. Y leía hasta las 5:30 por 7 años consecutivos. Yo le decía, tienes que predicar, porque Dios te ha dado mucha lectura y mucha lectura. Y me dice, no, yo no voy a predicar porque a mí me pongo nerviosa. Yo me gusta leer. Y yo le decía, bueno, sigue llenando le decía yo, y se lo recordaba estos días, sigue llenando tu tinaja de agua. ¿Qué mandó el Señor a llenar cuando las bodas de Canaán? Las tinajas, ¿de qué? De agua. Llena tu tinaja de agua. Y el agua en la Biblia es la palabra, que es la que purifica, que es la que limpia. Y eso es tan importante que yo le decía siempre y la motivaba, no, yo para predicar, no, Señor. Pero hay un momento, y lo hemos entendido ahora, que esas tinajas llenas de agua, cuando el Señor quiere, las transforma en el mejor vino y da su palabra. Entonces yo le decía, tú vas a ser un vaso escogido, porque el alfarero construye diferentes tipos de vasijas. Hace la vasija de misericordia, que las colocaba en la orilla del camino para que todo transeúnte que pasara por ahí extranjero se sirviera de agua en el desierto. Hacía el vaso de honra, ese era el de misericordia. Hacía el vaso de honra, que los colocaba en el porche para los más allegados, para los invitados, para los conocidos. Ahí tenían agua fresca, no estaba en el sol, estaba fresca en la casa. Esos eran los vasos de honra, los que estaban al frente de la casa. Hacía los vasos de deshonra, que no eran para uso público, eran usos personales. Eran los que tenían defecto, eran los que salían malos, eran los que él no quería romper y los usaba personalmente. Pero había un vaso perfecto. Había un vaso que era su vajilla exclusiva. La guardaba por un tiempo y la sacaba solo en momentos especiales, porque era su mejor presentación. Y yo estoy convencido que como Dios ha venido formando a mi esposa, a cada uno de ustedes que ha prevalecido en el tiempo, a mi hermano Gregorio, a mi hermano Jesús, a mi hermano Edwin, que han crecido y han sido vasos escogidos y han sido maravillosas sus presentaciones y su palabra y su forma en momentos especiales. En momentos cuando Dios lo saca a la luz para que diga, el Señor hace su presentación, este es mi vaso escogido. Por eso Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios bendiga. Y en esa búsqueda, mis amados hermanos, hay un tema que yo no manejaba. Porque como le decía, en ese tiempo yo predicaba mucho, porque en mi iglesia éramos 8 maestros. Entonces yo tenía que esperar 2 meses para volver a predicar. Yo decía, ¿cuándo yo voy a leer la Biblia? Porque yo la leía nada más para predicar. Porque él siempre estaba muy ocupado. Y yo decía, entonces, no voy a esperar tanto tiempo. Yo no puedo esperar para predicar. Y empecé a emplearme en las iglesias donde yo era administrador, y predicaba por aquí, predicaba por allá, y ahí fui poco a poco pues aprendiendo, y me falta mucho para aprender, obviamente, pero empecé a tomar el hábito entonces de estudio y de revisar un poco más, porque hay cosas que no se ven a simple vista en la escritura. Primero, que Dios revela, y segundo, que hay que escudriñar muy bien. Y en eso yo no manejaba el pasaje de Abigail. El libro de Abigail creo que está exactamente en 1 Samuel 25, la historia de David y Abigail. Y me llama la atención cómo Dios en cada pasaje, en cada referencia después de David, Él dice, por amor a mi siervo David, como lo hizo mi siervo David, como le ofrecí, le prometí a mi siervo David, cómo amaba el Señor a David. Es impresionante en la Biblia, el único ser humano que pudo ganar el título del corazón perfecto. ¿Qué le parece? Aparte de Jesús. Qué interesante. ¿Qué hacía Jesús? Y después de Jesús, la vida apasionada que podemos nosotros encontrar en la Biblia es
al rey David. En ese transitar, en ese mover, encontramos que David fue, como dije, ungido a los 17, pero por celos del rey Saúl y por todo lo que pasaba con David y las bendiciones de David, comenzó a tener celos y comenzó a perseguirlo y tuvo 13 años persiguiéndole para matarlo, para eliminarlo. Era la competencia. Y él sabía en lo más interno de su ser que David era el rey sustituto. Y lo estuvo buscando, pero David se llevó a un grupo de soldados y de gente, todo el que estaba por allí sin actividades, pero que de no muy buen corazón y aguerrido, David se lo fue llevando y recogió un ejército bastante interesante de 600 hombres y estuvo prácticamente deambulando, vagando por los desiertos, huyendo del rey Saúl. Y él pasó entonces en un momento como ser el escuadrón de resguardo de los ¿cómo puedo decir? De los ricos de ese momento. Y dice la Biblia en el versículo 1 del 25 de primera de Samuel, que después que muere Samuel precisamente, y es enterrado en su territorio, David se va al desierto de nuevo y comienza por aquí, por allá, y él cuidaba de los animales que no se comieran el rebaño de los ricos, y cuidaba y ahuyentaba a los ladrones para que no los robaran. Y en esa se mantuvo 13 años. ¿Qué hacía él? ¿Cómo comía? ¿Cómo se alimentaba si estaba en el desierto? Cuando la gente, pues, él nunca les quitó nada. Siempre fue temeroso. Cumplía la escritura de no robar. Y hasta ese momento, porque después hizo cosas peores también. Sin embargo, él en esa situación, esa vivencia, él iba donde estaban los hacendados y le solicitaba pues que le ayudaran con comida, que le ayudaran con cosas, y así pasó el tiempo. Dice la Biblia que en el desierto de Mahón había un hombre rico llamado Labán, y era tan rico que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y llegó el momento de esquilar las ovejas, y él pues hizo un banquete. Y David se enteró de ese banquete y mandó a 10 jóvenes, dice la Biblia, a solicitarle que le hiciera una donación de ese banquete que tenía para comer él y sus seguidores. Y cuando los chicos llegaron a pedirle a Labán pues, que sabía de David, desconoció totalmente y no le quiso mandar nada, no le quiso enviar nada. Inclusive le dice de que, ¿qué se cree ese David? ¿Qué piensa ese David? ¿Qué se cree que yo le voy a dar mi comida? ¿Le voy a dar mi agua? ¿Le voy a dar las cosas que yo tengo? No, dígale que no. Dígale que yo no doy mis cosas a quien sabe de dónde son. ¿Quién sabe quién es? A lo mejor es uno de esos siervos que anda huyendo de su señor y le niega la cosa. Ellos están en el desierto celebrando y después vienen a la casa a hacer su banquete también. Pero dice la Biblia que un siervo vino corriendo y le comentó a su esposa, la cual dice la Biblia que era muy intelectual y muy hermosa. Y cuando la Biblia dice que una mujer es hermosa, bueno, crea que es hermosa, porque él siempre ha manifestado eso. Y dice entonces que vino el siervo y le comentó a la situación a Abigail y le dijo pues que su marido había negado la comida, y él entonces aboga por David y le dice, mira, él ha sido un hombre bueno, él ha estado con nosotros en todos estos tiempos, él ha sido un muro para nosotros, nos ha albergado y nos ha cuidado de animales y de ladrones, así que reflexiona, ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra nuestra casa. Dice la escritura en ese pasaje que me impresionó de verdad, que ella, una mujer conocedora de Dios, conocedora de la envergadura de David, ella sabía que David era el ungido y sabía que David iba a ser el próximo rey, que iba a tener una gran función y un gran ministerio. Pero ella, sin ser su esposa, cuidó esa santidad de ese hombre, porque ella
dice la Biblia que ella tomó 200 panes, unos cueros con vino, 5 ovejas guisaditas, unas medidas de granos tostados, 100 racimos de uva, imagínense, 100 panes de higo seco, y le preparó comida y se los puso en un asno y se lo envió con los siervos adelante. Sin decirle nada al marido, dice la Biblia que ella salió por un camino secreto a encontrarse con David. Y según el versículo 25 de ese capítulo, versículo 23 del capítulo 25 de Primera de Samuel, dice que Abigail encontró a David y enseguida que lo encontró se postró delante de él, lo reconoció la majestad de David como rey. Y se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo estas palabras que me impresionaron a mí cuando empecé a leer esto, que no lo sabía. Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ella no tenía la culpa. Ella no fue la que cometió, mas ella se echó la culpa encima. Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu siervo hable a tus oídos y escuche la palabra de tu siervo. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Y alguien sabía que ese hombre era perverso, era ella, porque se acostaba con él. Era su esposo. Y hay hombres que son perversos aún en los caminos del Señor. Yo siempre he dicho, yo conocí gente muy buena que hacían lo malo, pero estoy sorprendido cómo hay gente mala tratando de hacer lo bueno. Y no han podido. Por eso el proceso de transición se le hace mucho más largo. Y ella le dice entonces, no hagas caso, mi Señor, de ese hombre perverso. Señor mío, Jehová vive y vive tu alma. Y ha impedido que derrame sangre. No te vayas a vengar con tus manos, no derrames sangre tú. Nadal es tu enemigo, no te preocupes. Y él va a hacer lo que él quiera con él. Pero no te incomode. ¿Sabes qué es importante, mis amados hermanos? No pelear nuestras peleas, no pelear nuestras inquietudes por una rabia, no cometer faltas por delante de Dios por impulsos. Ella cuidó de la santidad de David. Ella le dijo, tú vas a hacer cosas maravillosas. Dice el versículo 30 que acontecerá que cuando Jehová te haga, mi Señor, conforme al bien que ha hablado de ti. Ya se hablaba en Israel de que David era el rey, era el ungido de Jehová. Lo había tomado de tan corta edad y le había, inclusive ella sabía porque hay un versículo que habla de que él hará caer sus enemigos hasta con una onda en su mano. Ya sabía también que había matado a Goliat. Eso se corrió en toda la región. Y una cosa estamos seguros, que las mujeres siempre están informadas de todo, siempre tienen wifi por allí y saben todo, aunque no sean de parte de las cosas. Pero siempre están bien informadas, pero es bueno cuando esa información se usa para bien. Y ella entonces evita que él vaya a cometer un acto de violencia, porque cuando le dicen a David que este hombre no le manda nada, él le dijo a la gente, bueno, preparen sus espadas cada uno, que mañana ningún hombre de esa familia, de esa casa, amanece con vida. Muera yo. Si mañana amanece, un hombre con vida de ahí. Y ella evitó un derramamiento de sangre innecesario. Cuidó su santidad. Por eso la mujer cuida la santidad del hombre de Dios. Es importante esta palabra. Y él entonces retractó ese deseo que dice que iba, y dice el versículo 32, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has incomodado, que me has estorbado para yo ir a derramar sangre y vengarme de mi propia mano. Ella le dice, Señor, ¿qué pasaría cuando estés como rey y no tengas motivo ni remordimiento de haber derramado sangre alguna? O sea, tenía una conciencia limpia. Por eso fue hombre de corazón perfecto delante de Dios. Por eso fue un hombre que a pesar de estar en el desierto y rodeado con gente, porque es otra cosa, la gente, ¿quién está contigo en tu proceso de transición? Si tienes una esposa que está pasando un proceso, como lo estamos pasando nosotros a nivel mundial y sobre todo en Venezuela, y te dice, bueno, pero Dios no nos ha abandonado, y empieza a quejarse uno como se quejaba el pueblo de Israel en el desierto, me ha sacado hasta este lugar para hacernos pasar sed, y para pasar hambre, y para pasar esto. Cada crítica que hacemos nosotros, estamos criticando a Dios.
cada murmuración que hacemos es contra Dios que la hacemos, porque nosotros estamos y hacemos lo que Dios nos permite que hagamos. Ella, en su buen razonamiento, David le reconoce y le dice, porque vive Jehová de Israel y me ha defendido de hacerte mal, dice, yo te he perdonado la vida, te he perdonado, no te preocupes por eso, yo me encargo de eso y Dios se encargará de tu esposo. Dios bendiga a todas aquellas personas que teniendo la oportunidad de evitar dificultades a alguien, pueden hacerlo con un gesto de orientación, con un gesto de inclusive de misericordia. A veces nosotros, hay diferentes escenarios que pudieran haber pasado en ese tema. ¿Qué hubiera sucedido? Por ejemplo, si Abigail le dice al marido, chico, ¿y qué le pasa a David? ¿Qué se cree él? ¿Que nosotros le vamos a dar nuestra comida? ¿Qué hubiera sucedido? David hubiera arremetido contra ellos. Pudiéramos imaginar otro escenario entonces, ¿qué hubiera pasado si ella le dice a David, anda y mátalo porque es un hombre malo, es un patán que no tacaño y duro y yo conozco a su familia, conozco a todo el mundo y sé que una familia mala acaba con ellos? Seguro que David también hubiera ido. Hubiera perdido ese hermoso privilegio de corazón perfecto delante de Dios. Sin embargo, ella pudo persuadirlo de que no valía la pena. Hubiera arruinado, si hace esas actividades, el futuro del rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado entonces? Ella se hizo cargo del problema, porque sin ser ella quien lo ocasionó, ella dijo, el pecado sea sobre mí. Ella tuvo la valentía de ayudar a David, porque David está en un proceso de transición como estamos nosotros. Y cuando estamos en ese proceso de transición, cuando tenemos dificultades y carencias de cosas, pudiera alguien, en vez de ayudarnos a seguir adelante, hacer retroceder las cosas y cometer nosotros en un acto de rabia, perder los propósitos de Dios y la santidad y la gloria de Dios en nuestra vida. David pudo haber perdido todo en un día de furia. Y no es solo para mujeres, también para hombres este mensaje. Porque Dios te ha escogido y no pierdas tu santidad por un momento de furia, por un momento de impotencia, porque no tienes por comprar comida o porque no tienes medicina para tus enfermos o no tienes gas que está de moda ahorita para cocinar o tienes debilidad de cualquier cosa. No pierdas tu santidad, mi hermano. Ora al Señor, clama al Señor y apóyate en esa mujer, porque Dios te ha dado una mujer hermosa que tenemos que valorarla. La Biblia dice, ámala. Y a la mujer le dice, respeta a tu marido. Y es la unidad perfecta. Y vamos a poder transitar. Esa transición va a ser más llevadera cuando hay unidad, cuando hay armonía. La vida tiene transiciones y es parte de nuestra preparación. Es algo que es inevitable. Por ejemplo, puedo explicar rápidamente lo que es una transición. Cuando un chico se gradúa de bachiller, ya se siente adulto, pero no tiene dinero. Para tener dinero y ser insertado en la sociedad, tiene que estudiar entonces una profesión. Para poder ganar como ingeniero, tiene que estudiar. Ese proceso de estudio es un proceso de transición. Muchos se quedan en el camino. Así es la vida nuestra. Y de algo estamos nosotros seguros. Cada uno de nosotros pasamos por proceso de transición. No peleemos por problemas personales. Peleemos la batalla de Dios, como lo hacemos, creo que son 88, 89 días seguidos que venimos haciéndolo, uno más que otro. A mí se me hace un poquito difícil porque me agarra a las 2 de la mañana y no siempre puedo estar hasta las 2 de la mañana en la hora de oración. Pero es maravilloso cómo constantemente se ha venido luchando. Esas son nuestras peleas, no con nuestras esposas o nuestros esposos, no con nuestros hijos. Hay líderes y pastores que están bravos con los hijos. Eso no se oye bien. Hay hermanos que están bravos con sus hermanos de sangre o hijos bravos con sus papás y no los honran. Eso está fuera de lugar. En estos momentos hace falta gente que sea como Abigail,
que cuide la congregación, que cuide la iglesia, que cuide la unción, que cuide la santidad de su esposo, que cuide la santidad de sus hijos, que cuide la santidad de sus mujeres y que no, y que sean complacientes y ayudadores y líderes. Eso no puede ser. Necesita gente que sean consejeros en este tiempo tan difícil, gente que sean orientadores, que sean fieles, que sepan guardar un secreto que te cuente un hermano, que sean leales para poder recibir la bendición y entrar en la tierra prometida, recibir las promesas que Dios nos da. Tenemos que estar puros de corazón. ¿Qué dice Mateo 5:8, creo? Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una cosa, mi hermano, que me ha confrontado y he visto muchas situaciones, que es sobre la pureza del corazón del hombre. Tito 1:15 dice que todas las cosas son puras para los puros. Oiga este versículo. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. ¿Qué está pasando, iglesia? Es el momento de despertar. Es el momento de pararse en la brecha. Es el momento de pararse firme delante del Señor y hacer lo correcto delante de Él. Necesita gente fieles, leales, gentes que crean en las promesas de Dios. Para eso tiene que haber pureza de corazón, porque dice que son reprobados delante de Dios. No pueden ser maliciosos ni corrompidos en un mundo tan corrupto como estamos viviendo en este tiempo. Eso tiene que quedar fuera de nosotros. Tenemos que ser buenos cristianos. Y un buen cristiano no se mide, oiga esto, por el tiempo que tiene en el evangelio, o por las responsabilidades que tienen, o por los cargos que tenga, o porque ora mucho, o porque lee mucho, o porque predica mucho. Eso no lo hace un buen cristiano. Un buen cristiano lo hace ser puro de corazón y ser obediente a la palabra de Dios en todo momento. Lo que usted haya sido durante años, si no es obediente en este momento, no le vale para nada, porque eso no se acumula. Usted tiene que ser puro en este tiempo, en este momento, y es cuando Dios más demanda de cada uno de nosotros. Un buen cristiano se mide por la capacidad que tiene de apaciguar, de calmar los malos pensamientos, como lo hizo Abigail. Un buen cristiano tiene la capacidad de intermediar, de hablar y de traer palabras de aliento, de levantar ánimos caídos, sobre todo en este tiempo. Un buen cristiano tiene que ver a los hijos en problemas y levantarlos, no presionarlos, no seas ásperos con ellos, dice la palabra. Cuando veas a tu marido triste, mujer, ayúdalo, no le exijas, involúcrate y ves cuál es la causa. Preocúpate por levantarlo. Preocúpate, hombre, por levantar a tu esposa. Tiene que haber una unidad perfecta. Tiene que haber una unidad. Los esposos tienen que haber unidad. Tiene que haber amor, comprensión, consideración. Y eso es importante. Mujer de Dios, de Débora, de Esther. Dios te ha dado la valentía de Cifra y de Fúa, inclusive de la misma Rebeca, de atreverse a contradecir algo para cumplir la palabra de Dios. Así que permite, en el nombre de Jesús, permite que en este tiempo se levanten esas Abigail, se levanten esas mujeres valientes. ¿Cómo lo están haciendo? Que en este tiempo difícil, ahora sé que se aman más. Ahora sé que trabajan más. Quizás no se miran, no se ven, pero yo soy testigo del trabajo que ha venido haciendo estas mujeres últimamente, con esfuerzos, sin recursos, sino que le diga la esposa de Yaniel, y así todas esas coordinadoras a nivel nacional que han estado luchando, y yo he podido percibir, porque como esposo de Rora tengo que llevarla, y entonces aprovecho la colita y observo y veo y trabajo, y me dan para predicar por aquí, para predicar por allá, y gracias a Dios por eso. Pero he visto un trabajo de
pastor Andrés Rosal, dice, caramba, estas mujeres están ahorita haciendo cosas tremendas. Y se están congregando, están trabajando duro, sean en la zona de Paria que se congregan, como por allá no hay tanto control, se van congregando y van trabajando. Así que mujer, esta palabra es para ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Dios está sobre ti. Y Dios va a trabajar siempre en la voluntad del hombre. Mire, ya para terminar, ya para concluir, de las cosas que Dios me ha permitido a mí trabajar, ha sido precisamente sobre la voluntad. La voluntad del hombre, o el corazón del hombre está compuesto por 4 cosas, como es el intelecto, las decisiones, los sentimientos y la voluntad. Y la voluntad. Dios, como nosotros somos imagen de semejanza de Dios, Dios tiene intelecto, imagínense si tiene. Dios toma decisiones, las tomó para hacer el mundo y hacernos a nosotros. Tiene sentimiento, dice la Biblia en Génesis 6, que cuando el hombre se convirtió y se puso tan malo, dice que le dolió en su corazón, o sea que tiene sentimiento. Sobre todo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y qué importante saber esto. Como último tema, para terminar, saber sobre la voluntad de Dios, porque dice por allí el libro de Mateo 7:21, que no te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cabe una pregunta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y dentro de las 4 cosas, Dios me ha permitido trabajar en el tema de la voluntad. Porque es allí donde Dios actúa. Dios te apoya, te ayuda, te da la mano y tú das el paso. Si tú te quedas acostado, si te quedas achantado, Dios no puede actuar. Dios actúa en la voluntad, en tu voluntad. De las 4 cosas actúa en tu voluntad. Fíjese que Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él siempre tiene buena voluntad para nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar adelante y sobre todo en este tiempo y esta palabra, apreciado líder, apreciado hermano, apreciado Luis Enrique y todos los que están escuchando este mensaje. Isaías 61, después que dice que levántate y resplandece, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la han cubierto, y oscuridad las naciones, mas sobre ti, mi hermano Yaniel, más sobre ti, mi hermano Luis Enrique, más sobre ti, Pastor Darío, más sobre ti, Pastor Gregorio, Pastor Jesús y cada una de las mujeres que están acá, y hermano Loani, sobre ti ha florecido y ha nacido la gloria de Dios. Será vista su gloria, y andará las naciones a tu luz y los reyes a tu resplandor. Es necesario entender el compromiso y la responsabilidad que tenemos nosotros. Y como le dijo el pueblo de Israel a Esdras cuando fue al pueblo, a Jerusalén, le dijo en Esdras 4:10, levántate porque esta es tu obligación. Hoy te dice el Señor, levántate y sigue adelante porque esta es tu obligación y nosotros, todos, estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que Dios guarde cada uno de sus corazones. Que Dios, donde quiera en el país, que sean luz para esas naciones y que sean baluarte en cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo sea su guiador y que la gloria de Dios ilumine sus pasos, sus caminos, bendiga grandemente en el nombre de Jesús Todopoderoso sus posesiones, llene sus despensas, bendiga su unión con sus esposas y esposos, la felicidad con sus hijos. Que el Espíritu Santo de Dios permita que puedan cada día ser ejemplo de su gloria en cada uno de nuestros hogares. Dios les bendiga grandemente. Si ha escuchado esta palabra y cree en lo que estamos hablando, denle un fuerte gloria a Dios y un aplauso al Señor donde quiera que se encuentre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.